La revolución de Cáncer no se levanta en campos de batalla exteriores ni se anuncia con el estruendo de las armas, sino con la fuerza silenciosa de las mareas que cambian el curso de los continentes. Es un movimiento profundo, casi subterráneo, que se gesta en la intimidad del alma y se expande hacia el mundo como una ola imparable que no necesita permiso para arrasar lo que ya está muerto. Allí donde la luna, su regente, enciende los ciclos de transformación, Cáncer se convierte en la voz de lo que parecía olvidado, en la guardia sagrada de la memoria y en el despertar de lo que había permanecido oculto bajo capas de silencio. El signo que representa el hogar y la raíz se convierte en la revolución del origen, en el recordatorio de que ningún poder que pretenda dominar lo humano puede arrancar la semilla de la pertenencia, la memoria ancestral y la fuerza de los lazos que sostienen la vida. La revolución de Cáncer es la rebelión de la ternura frente a la frialdad, de la empatía frente a la indiferencia, de la unión frente a la fragmentación. En un mundo donde se valora la dureza como sinónimo de poder, Cáncer muestra que lo verdaderamente invencible es aquello que protege, nutre y sostiene en la oscuridad. Su fuerza no se mide en la capacidad de herir, sino en la capacidad de resistir. Como el océano, es capaz de adaptarse, retroceder y luego volver con una marea más alta, hasta que nada pueda contener su empuje. Así, la revolución de Cáncer no se apresura, sabe esperar el instante preciso para actuar, porque domina el tiempo de lo invisible y el ritmo de lo eterno. Su paciencia es su estrategia, y su aparente vulnerabilidad es el disfraz que esconde la solidez de una muralla que jamás cede. Cuando Cáncer se levanta, las heridas colectivas salen a la luz. Los dolores antiguos, los traumas de generaciones, las memorias de sangre, de linaje y de hogar que parecían enterradas, resurgen con él. Su revolución es sanadora y al mismo tiempo demoledora, porque arranca las raíces enfermas para sembrar nuevas raíces en tierra fértil. Allí donde se intentó imponer el olvido, Cáncer levanta la bandera de la memoria, allí donde se intentó sofocar la emoción, él convierte la sensibilidad en arma luminosa capaz de derretir muros de hierro. Nada que se construya sin corazón puede sobrevivir a esta revolución. Cáncer viene a recordarle al mundo que todo imperio que descuida el alma, toda estructura que niega la ternura y toda sociedad que desprecia la protección de los suyos está condenada a desplomarse por dentro. Su revolución no necesita destruir desde afuera, porque desmantela desde lo profundo. Allí donde habita el miedo, siembra confianza, donde habita la soledad, teje vínculos, donde habita la herida, ofrece el bálsamo de la regeneración. El espíritu de Cáncer se alza como guardián de lo sagrado. Es la revolución de las aguas que no piden permiso para abrirse camino, la marea que recuerda a la humanidad que el verdadero poder nace de la raíz, de la familia elegida o de la sangre que corre en el alma, de la voz que susurra desde los ancestros que la vida no puede sostenerse sin cuidado, sin amor y sin la fidelidad al origen. Es el clamor de la luna que en cada ciclo enseña que morir y renacer es parte del mismo movimiento, y que no hay noche tan cerrada que no anuncie un amanecer. Su revolución es silenciosa pero definitiva, como la gota que desgasta la piedra. No necesita del aplauso, porque su grandeza no se mide en reconocimiento exterior, sino en el eco profundo que deja en las generaciones que vendrán. Es la revolución que defiende al niño interior contra las heridas del mundo, que protege al desamparado y que abraza al rechazado, demostrando que la verdadera victoria no está en imponerse, sino en sostener y mantener vivo lo que parecía condenado al abandono. Cáncer no solo revoluciona el presente, también cambia la historia. Sus mareas llevan las memorias ancestrales hacia el futuro, asegurando que ninguna enseñanza, ningún sacrificio y ningún amor verdadero se pierda en la arena del tiempo. La revolución de Cáncer es eterna, porque no pertenece al instante, sino al hilo invisible que une el ayer, el hoy y el mañana. Es la promesa de que lo humano sobrevivirá mientras haya un corazón dispuesto a sentir, mientras alguien decida recordar y mientras la ternura se levante contra todo lo que intente convertir al mundo en un desierto sin alma. Así, la revolución de Cáncer es la más profunda de todas, porque no se libra en las calles, sino en los pechos, en las entrañas, en el territorio invisible de lo que sostiene la vida. Es la revolución que rescata la dignidad del amor, que transforma la vulnerabilidad en invulnerable fuerza, y que demuestra que las aguas, aunque suaves, tienen el poder de modelar el mundo entero. La revolución de Cáncer también se manifiesta como la reivindicación de lo invisible, de aquello que pocas veces se celebra pero que sostiene todo lo demás. En un mundo acostumbrado a valorar lo ruidoso y lo inmediato, la fuerza de este signo se despliega en la constancia silenciosa, en la fidelidad a los ritmos naturales y en la defensa del espacio sagrado que da refugio al espíritu humano. Es la revolución que no busca aplastar, sino nutrir, que no pretende dominar, sino proteger, que no destruye por orgullo, sino que transforma por amor.
Su poder reside en mostrar que lo íntimo es político, que lo privado es un territorio donde se gestan las más grandes batallas de la existencia, y que cuidar del fuego interior es una forma de resistencia frente a la indiferencia y el desarraigo. La energía de Cáncer en su revolución se conecta con los mares y las mareas, y como las aguas, enseña que nada permanece inmóvil, que todo fluye, que todo cambio es inevitable. Sin embargo, esta transformación no es un desarraigo, sino una expansión de la raíz. Allí donde otros signos se revelan con tormentas y rayos, Cáncer se levanta como un océano que abraza, que penetra lentamente en cada grieta de la roca hasta que logra transformarla desde dentro. No necesita imponerse por la violencia, porque su poder radica en lo inevitable, en la certeza de que lo blando acaba moldeando lo duro y que lo que parece frágil se convierte en eterno. El fuego de esta revolución no es ardiente como el de Aries o Leo, es un fuego escondido en las brasas que nunca se apagan, en el calor del hogar que resiste a las inclemencias externas. Ese fuego es discreto, pero es precisamente el que mantiene viva a la humanidad cuando todo alrededor parece frío y sin sentido. La revolución de Cáncer se eleva entonces como el recordatorio de que el calor del alma es la más poderosa antorcha en la oscuridad. También es una revolución contra el desarraigo y el olvido. En un tiempo donde la rapidez devora la memoria, Cáncer rescata las historias, los linajes, los símbolos y las tradiciones que dan sentido a la existencia. Es un signo que entiende que nadie es realmente libre si no sabe de dónde viene, que el verdadero poder surge cuando se honran los ancestros y se reconoce la continuidad de la vida. Allí se revela otra dimensión de su revolución, la de ser puente entre lo que ya fue y lo que será, manteniendo viva la esencia de lo humano en medio de los cambios más radicales. Su revolución no solo busca sanar lo roto en la intimidad de las personas, sino también en las colectividades. Es el impulso que despierta movimientos sociales que luchan por los vulnerables, por los desprotegidos, por los que han sido silenciados. La energía canceriana se expresa en cada acto de protección a la tierra, en cada gesto de defensa hacia la infancia, en cada palabra que busca reparar la injusticia sufrida en el silencio. Su espíritu se convierte en guardián no solo del hogar físico, sino también del hogar planetario, elevando su revolución a la escala del mundo. Lo épico de esta energía no se encuentra en la grandilocuencia, sino en la perseverancia. La revolución de Cáncer muestra que lo más simple puede ser lo más trascendente, que el acto de cuidar puede ser más revolucionario que el de conquistar, que la ternura es más desafiante que la agresión. Esta perspectiva transforma el concepto mismo de victoria, no triunfa el que domina, sino el que sostiene, no vence el que destruye, sino el que preserva, no conquista el que arrasa, sino el que protege lo que realmente importa. Es también la revolución del autoconocimiento emocional. Cáncer enseña que enfrentarse a las propias mareas internas, a las heridas que habitan en lo profundo del ser, es un acto de valentía mayor que cualquier batalla exterior. La verdadera revolución comienza en el interior, en la capacidad de abrazar lo que duele, de sanar lo que sangra, de transformar la sensibilidad en fuerza creadora. Desde esa victoria interna surge la fortaleza para inspirar y guiar a otros, convirtiéndose en faro en medio de la tormenta. La revolución de Cáncer se inscribe en el lenguaje de la luna, en sus fases de crecimiento y mengua, recordando que todo poder tiene su ciclo, que todo auge conlleva un declive, y que la sabiduría consiste en aceptar y fluir con esas etapas en lugar de resistirse a ellas. Su esencia lunar la convierte en un movimiento perpetuo, en una transformación que nunca se detiene y que jamás se extingue, porque mientras haya un corazón humano latiendo, siempre habrá una raíz, siempre habrá una memoria y siempre habrá un hogar interior que levantar frente a la adversidad. En última instancia, esta revolución enseña que la grandeza no siempre ruge, a veces susurra, a veces se manifiesta en lágrimas que limpian, en abrazos que salvan, en silencios que sostienen. Cáncer es la revolución de la vida misma defendiendo su derecho a permanecer sagrada, y en esa defensa hay una fuerza tan colosal como las mareas que gobierna. Allí reside su épica, en lo invisible que sostiene lo visible, en lo íntimo que da sentido a lo colectivo, en lo eterno que se oculta en lo aparentemente frágil. La revolución de Cáncer se alza también como un llamado a reconocer la importancia de los ritmos naturales y de la conexión con la Tierra. Su energía lunar no solo domina las mareas externas, sino también las internas, esas corrientes que guían las emociones colectivas y que marcan el pulso de la humanidad. En esta revolución, el signo se convierte en guardián de los ciclos vitales, en recordatorio de que la vida no es una línea recta de conquista y ambición, sino una danza entre expansión y recogimiento, entre dar y recibir, entre nutrir y dejar ir.
En su movimiento está la enseñanza de que ninguna fuerza puede desafiar eternamente los ritmos de la naturaleza sin pagar un precio, y que la verdadera victoria se encuentra en fluir con ellos, no en resistirse. Es también una revolución que dignifica lo femenino entendido como principio universal, más allá del género. Cáncer representa el vientre cósmico, la energía creadora que engendra y protege, el misterio del origen y la sabiduría del cuidado. En tiempos donde el poder suele asociarse a la dominación, su revolución reivindica la fuerza de la receptividad, la sabiduría de la escucha y el coraje de proteger lo vulnerable. Se convierte en la voz que dice que la suavidad no es debilidad, sino una forma de poder capaz de sostener lo inconmensurable. Allí radica una de las más grandes enseñanzas de este signo, que no hay nada más revolucionario que sostener la vida cuando todo alrededor conspira contra ella. La revolución de Cáncer no se limita a lo humano, también abraza a los reinos invisibles. Su conexión con la luna lo vincula con lo intangible, con los sueños, con la intuición, con lo que se percibe más allá de lo racional. En esta dimensión, su movimiento es un despertar de la conciencia, un llamado a confiar en los mensajes del alma y a reconocer que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en lo aprendido, sino en lo recordado. Su revolución despierta los dones ocultos, activa la memoria ancestral y hace que cada ser humano sienta el llamado de aquello que está inscrito en su interior desde tiempos inmemoriales. En este despertar, Cáncer enseña que la fortaleza no reside en endurecerse, sino en atreverse a sentir. Frente a un mundo que castiga la sensibilidad, su revolución exalta la emoción como brújula, como señal de autenticidad, como el mapa más preciso para saber hacia dónde avanzar. Es una revolución que destierra la vergüenza de las lágrimas y convierte la vulnerabilidad en escudo sagrado. En ella, cada emoción reprimida encuentra voz, cada herida silenciada encuentra consuelo, y cada sombra se convierte en maestra que impulsa a crecer. También es la revolución de la pertenencia, no solo al núcleo familiar, sino al universo entero. Cáncer recuerda que todos los seres están unidos por la misma corriente de vida, que no hay separación real entre uno y otro, y que el verdadero hogar no es solo una casa, sino la conciencia de formar parte de un tejido mayor. En este sentido, su revolución trasciende las fronteras y las divisiones creadas por el hombre, levantando la bandera de la unidad y la solidaridad. No busca borrar las diferencias, sino integrarlas, demostrar que la diversidad es la verdadera riqueza y que solo cuidando del conjunto se asegura la supervivencia de cada parte. La épica de esta revolución se manifiesta también en la capacidad de resistir en silencio. Allí donde otros signos buscan imponerse con grandes gestos, Cáncer se fortalece en lo invisible. Su lucha no siempre es reconocida, porque ocurre en el ámbito de lo íntimo, en los hogares, en las memorias, en los corazones. Pero es precisamente allí donde se decide el destino del mundo, porque ninguna sociedad puede mantenerse si no hay raíces fuertes que la sostengan. El poder de Cáncer se levanta entonces como una muralla invisible que protege lo esencial, como una corriente subterránea que da vida a todo lo que florece en la superficie. La revolución canceriana también enseña que no hay triunfo sin reconciliación con el pasado. Es el signo que obliga a mirar hacia atrás, a confrontar las heridas heredadas, a sanar lo que se arrastra desde generaciones anteriores. Su movimiento no es solo hacia adelante, sino también hacia abajo y hacia adentro, hundiéndose en la memoria profunda para rescatar lo que todavía puede salvarse y para liberar lo que ya no tiene cabida en el presente. Esta reconciliación con la historia es parte fundamental de su revolución, porque solo quien conoce sus raíces puede extenderse hacia el cielo sin temor a caer. Finalmente, la revolución de Cáncer es la encarnación misma de la esperanza. Sus aguas enseñan que, aunque todo parezca devastado, la vida siempre encuentra la forma de brotar de nuevo. Su revolución inspira a confiar en que incluso tras las tormentas más oscuras, siempre habrá un renacimiento. Representa la promesa de la luna que nunca desaparece del todo, que incluso en su mínima expresión guarda la semilla de su plenitud. Así, la revolución de Cáncer es la certeza de que lo humano no está condenado a perecer en la frialdad del olvido, porque mientras exista sensibilidad, mientras alguien recuerde, mientras haya un corazón dispuesto a proteger, la vida seguirá venciendo sobre la muerte, y el amor se levantará como la fuerza más indestructible del universo. La revolución de Cáncer no se agota en la memoria, en la protección o en la ternura, sino que se expande como una fuerza que redefine el sentido mismo del poder. En ella, lo que se exalta no es la conquista externa, sino la conquista del propio territorio interior. Esta revolución enseña que la mayor tiranía que puede enfrentar un ser humano no está en los imperios visibles, sino en los miedos que lo atan, en las inseguridades que lo encierran y en las cadenas invisibles que lo separan de su propia esencia. Cáncer,
con su vínculo lunar, ilumina las sombras internas y muestra que el verdadero acto de liberación consiste en reconciliarse con las emociones más profundas, en abrazar la vulnerabilidad hasta transformarla en fortaleza y en permitir que lo que antes fue herida se convierta en fuente de sabiduría. El espíritu revolucionario de este signo también se manifiesta en su relación con el tiempo. Mientras otros buscan la inmediatez, Cáncer recuerda que todo proceso requiere maduración. Su revolución no se mide en instantes de gloria, sino en la construcción de raíces sólidas que resisten los siglos. Es un llamado a entender que las transformaciones duraderas no son las que llegan con estrépito, sino aquellas que se gestan en silencio y que permanecen, como un río subterráneo que nutre sin descanso. La paciencia canceriana es en sí misma un acto revolucionario, porque desafía la ansiedad del mundo moderno y se mantiene fiel a los ritmos de la naturaleza, que nunca se apuran y, sin embargo, logran lo imposible. En el plano colectivo, esta revolución se eleva como un acto de resistencia frente a la deshumanización. Cáncer no solo protege al individuo, protege también a la comunidad, recordando que el bienestar propio no puede separarse del bienestar de los demás. Su energía se convierte en una voz que clama contra la indiferencia, contra la fragmentación que debilita a las sociedades y contra el olvido de los más vulnerables. Es una revolución que se manifiesta en cada gesto de solidaridad, en cada acto de cuidado que desafía la lógica del egoísmo, en cada esfuerzo por preservar lo común frente a las fuerzas que intentan destruirlo. Allí reside su grandeza, en transformar lo cotidiano en un campo de batalla silencioso donde se decide el destino de la humanidad. Cáncer, al estar regido por la luna, despierta además la capacidad de ver lo que otros no ven. Su revolución es también intuitiva, guiada por percepciones que trascienden lo racional. En este aspecto, es un movimiento que conecta al ser humano con dimensiones invisibles, con el lenguaje de los sueños, con la sabiduría del inconsciente y con las señales que se manifiestan en lo sutil. En tiempos en que todo parece reducirse a lo tangible, Cáncer revoluciona al reivindicar lo intangible como motor de la existencia. Su sensibilidad no es fragilidad, es un radar poderoso que capta lo que aún no se ha manifestado, anticipando los cambios y preparando a la humanidad para lo que está por venir. La revolución canceriana también rompe con la idea de que la fortaleza solo se demuestra hacia afuera. Enseña que hay un heroísmo silencioso en sostener, en mantener vivo lo que parece estar destinado a extinguirse. Esta visión transforma la noción de épica, no es únicamente el guerrero en el campo de batalla quien encarna lo heroico, también lo es quien alimenta el fuego en medio de la tormenta, quien resguarda la semilla en el invierno, quien abraza cuando todo se derrumba. La revolución de Cáncer convierte esos actos invisibles en gestas inmortales, porque sin ellos ninguna civilización podría sostenerse. En su dimensión más espiritual, la revolución de Cáncer revela que cada ser humano lleva dentro un hogar que no puede ser destruido. Más allá de las pérdidas, de los exilios, de las rupturas y de los desarraigos, existe un santuario interno que pertenece únicamente al alma. La tarea de Cáncer es despertar esa conciencia, hacer que cada persona descubra que no importa cuánto cambie el mundo externo, siempre habrá un lugar interior que permanece intacto y que puede servir de refugio en medio del caos. Reconocer y fortalecer ese hogar interno es un acto revolucionario porque libera al ser humano de depender completamente de lo externo, otorgándole un poder indestructible que no puede ser arrebatado. La revolución de Cáncer, en su raíz más profunda, no es solo emocional ni social, sino cósmica. Es la fuerza de las aguas primordiales que dieron origen a la vida, que fluyen desde el principio de los tiempos y que siguen recordando a la humanidad su dependencia de lo sagrado. Cada ola que golpea las costas, cada marea que se levanta y se retira, lleva el eco de esa revolución eterna que se niega a desaparecer. Es la misma fuerza que late en la sangre, que pulsa en el corazón y que une a cada ser con el todo. Esta revolución enseña que no hay destino humano separado del destino de la Tierra y que cuidar de la vida en todas sus formas es la más elevada expresión de grandeza. Así, la revolución de Cáncer es infinita porque no termina en lo personal ni en lo colectivo, sino que se extiende hacia lo universal. Es la revolución de las raíces que sostienen a la humanidad, de las memorias que dan sentido, de la ternura que desafía a la dureza, de las aguas que transforman sin necesidad de imponerse. Es la certeza de que lo esencial, aunque silencioso, es lo que al final vence. En su aparente fragilidad se esconde la fuerza más indestructible, y en su aparente quietud habita el movimiento eterno que seguirá guiando a los hombres y mujeres hacia un futuro donde la sensibilidad no sea debilidad, sino el mayor de los poderes. La revolución de Cáncer también implica una transformación profunda en la manera en que se comprende la seguridad.
No se trata de muros que aíslan ni de posesiones que se acumulan, sino de una seguridad que nace de la confianza en los vínculos, en la fidelidad de lo esencial y en la certeza de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Cáncer enseña que el verdadero refugio no está en lo material, sino en aquello que el tiempo no puede corroer: la memoria, el amor, la lealtad, la identidad que se forja en la raíz. En esta revolución, el concepto de seguridad se convierte en un acto espiritual, en un recordatorio de que el corazón humano no necesita posesiones infinitas, sino certezas invisibles que lo sostengan cuando todo lo demás se desmorona. Este signo también convierte el silencio en parte de su fuerza revolucionaria. En un mundo saturado de ruido, de palabras vacías y de voces que compiten por imponerse, la revolución de Cáncer emerge como la reivindicación del silencio fértil, de esa pausa que contiene más verdad que 1000 discursos. Su revolución enseña que hay una sabiduría en callar, en escuchar lo que el alma susurra, en atender a lo que las emociones revelan en lo más profundo de la intimidad. Allí donde la sociedad premia la exposición constante, Cáncer se levanta como guardián de lo secreto, demostrando que lo más sagrado no necesita mostrarse para ser poderoso. En la dimensión de lo colectivo, la revolución canceriana no solo se limita a proteger lo vulnerable, sino que también desafía la lógica de un mundo que olvida la importancia de la comunidad. Frente al individualismo que rompe la trama humana, su revolución recuerda que nadie sobrevive en soledad y que la verdadera fortaleza se construye cuando se reconoce el valor de pertenecer a un tejido de almas. Allí se encuentra uno de los aspectos más épicos de su movimiento: el poder de reunir, de reconciliar, de reconstruir los vínculos rotos para que de nuevo surja la vida en medio del caos. En el plano espiritual, esta revolución revela la importancia del agua como símbolo de purificación y renacimiento. Cáncer convierte cada lágrima en un acto de limpieza, en una ofrenda al proceso de regeneración. Su revolución es la del alma que se atreve a llorar para sanar, que no teme desbordarse para luego renacer más fuerte. El agua canceriana se convierte en el río que arrastra las penas, en la lluvia que fecunda lo estéril, en el mar que guarda secretos pero también abre horizontes. Es un recordatorio de que toda revolución verdadera exige soltar, dejar ir lo viejo para que lo nuevo pueda crecer, y que en ese proceso no hay debilidad, sino la máxima expresión de coraje. Cáncer también transforma la visión del liderazgo. En un mundo acostumbrado a líderes que ordenan y conquistan, su revolución propone un liderazgo protector, capaz de guiar sin someter, de cuidar sin asfixiar, de sostener sin imponer cadenas. Se trata de un liderazgo maternal y paternal a la vez, que encuentra su autoridad no en la fuerza bruta, sino en la capacidad de inspirar confianza y en la certeza de que quien guía lo hace por el bien de todos. Esta visión de liderazgo es profundamente revolucionaria, porque invierte el paradigma del poder: ya no es dominación, sino servicio; ya no es egoísmo, sino entrega; ya no es imposición, sino cuidado. El espíritu de esta revolución se manifiesta también en la capacidad de resistir las tormentas internas. Mientras otros signos buscan enfrentar el mundo exterior, Cáncer libra batallas en el territorio de la emoción, donde cada herida puede convertirse en abismo o en trampolín hacia la grandeza. En esa lucha interna se revela una valentía silenciosa que pocas veces se reconoce, pero que constituye la base de toda transformación verdadera. El signo enseña que el heroísmo no siempre se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de abrazar el dolor propio y salir fortalecido de él, de transformar la herida en cicatriz luminosa que se convierte en mapa para guiar a otros. Otro aspecto esencial de esta revolución es su capacidad para redimir el concepto de vulnerabilidad. Lo que en otros contextos se interpreta como debilidad, Cáncer lo eleva como una de las más grandes fortalezas, porque es la apertura que permite la conexión auténtica. Sin vulnerabilidad no hay confianza, sin confianza no hay comunidad, y sin comunidad no hay futuro. De este modo, su revolución se convierte en un canto a la valentía de ser auténtico, de mostrarse tal como uno es, sin máscaras que ocultan, sin defensas que endurecen. Allí radica su épica, en demostrar que ser sensible es, en realidad, la forma más pura de poder. En su dimensión cósmica, la revolución canceriana recuerda que la humanidad está conectada con los astros, con los ciclos lunares, con el tejido invisible que une a cada ser con la totalidad. Esta revolución enseña que no hay separación entre lo humano y lo divino, que cada gesto de cuidado es un reflejo de la energía creadora que sostiene al universo. Cáncer se convierte en el guardián del vínculo entre lo terreno y lo celeste, entre lo cotidiano y lo eterno, entre lo humano y lo sagrado. La revolución de Cáncer, al final, no es un grito de guerra, sino un canto de vida. Es la afirmación de que la memoria, la ternura, la raíz,
el hogar interior y la protección de lo esencial son fuerzas indestructibles que trascienden cualquier intento de olvido o destrucción. Es la épica del agua que siempre encuentra su cauce, del hogar que nunca se extingue, de la luna que siempre vuelve a brillar. En esa certeza habita su poder, en esa promesa reside su grandeza, la vida, sostenida por la fuerza de lo invisible, siempre vencerá. La revolución de Cáncer no solo se manifiesta en la defensa de lo íntimo, sino también en la reivindicación de la imaginación como fuerza creadora y transformadora. Bajo la tutela de la luna, este signo posee el don de construir universos interiores capaces de sostener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Allí donde la realidad parece inhóspita, Cáncer abre un refugio en el mundo invisible, demostrando que la imaginación no es evasión, sino un acto revolucionario que siembra nuevas posibilidades. En sus aguas nacen visiones que se materializan con paciencia, porque este signo sabe que antes de cambiar lo externo es necesario dar forma a lo interno. En esta revolución también se libra una batalla contra el desapego emocional que muchas veces se confunde con fortaleza. Cáncer revela que la desconexión es un espejismo que conduce a la fragilidad, porque lo que sostiene a la humanidad no es la indiferencia, sino la unión de corazones que laten al unísono. Su revolución es un recordatorio de que las emociones son puentes y no obstáculos, que cada vínculo auténtico es un ancla frente a las tormentas del destino. Desafía el paradigma que celebra la frialdad y lo sustituye por la convicción de que la sensibilidad es la sustancia misma de la resiliencia. Este signo lleva la revolución también al terreno de la memoria emocional de los pueblos. No solo guarda la historia personal, sino que protege las cicatrices colectivas que intentan borrarse con el tiempo. Cáncer encarna la voz de las generaciones que ya no pueden hablar, pero que siguen viviendo en la sangre y en los gestos de quienes hoy habitan la Tierra. En su revolución se activa el poder de la reparación, de la justicia silenciosa que no busca venganza, sino equilibrio. Allí donde hubo heridas que las estructuras de poder pretendieron invisibilizar, Cáncer las ilumina con la luz de la luna y las devuelve al presente para que puedan ser sanadas. La revolución canceriana también rescata el valor del ritmo lento en un mundo gobernado por la prisa. Frente a la obsesión por avanzar sin pausa, este signo recuerda que la verdadera transformación requiere reposo, gestación y maduración. Así como la luna crece y mengua sin apresurarse, Cáncer enseña que cada proceso necesita su tiempo y que lo que se fuerza se quiebra. Su revolución desafía la tiranía de lo inmediato y reivindica la profundidad de lo que se construye con calma. Es una épica de la paciencia, donde la victoria se consigue no en la rapidez, sino en la permanencia. En la dimensión espiritual, esta revolución es también una escuela de fe en lo invisible. La conexión con la luna otorga a Cáncer una sensibilidad que percibe lo que aún no se ha revelado, y esa intuición se convierte en brújula en medio de la incertidumbre. Su revolución es confiar en lo que todavía no se ve, sostenerse en lo intangible con la certeza de que la vida siempre se renueva. Este signo nos recuerda que el universo mismo surgió de lo oculto, que lo visible nació de lo invisible, y que en esa dinámica eterna se encuentra la fuente de todo poder verdadero. Otro aspecto que se despliega en esta revolución es la capacidad de transmutar el dolor en legado. Allí donde otros podrían quedarse en la herida, Cáncer la convierte en enseñanza, en semilla de futuro, en memoria que protege a quienes vendrán. Es una revolución que dignifica el sufrimiento porque lo transforma en sabiduría, evitando que las nuevas generaciones repitan los mismos errores. En este sentido, Cáncer actúa como guardián del porvenir, asegurando que el dolor del pasado no sea en vano, sino que sirva como cimiento para un mañana más consciente. La revolución canceriana es también un canto a la regeneración. Su vínculo con el agua lo hace partícipe de la eterna capacidad de la vida para recomenzar. Allí donde hubo ruina, sus aguas fecundan. Allí donde hubo desolación, sus mareas traen nueva vida. Esta revolución recuerda que nada muere del todo, que todo lo que se transforma renace bajo una nueva forma, y que incluso en el aparente final late un comienzo escondido. En esta certeza se encuentra su fuerza épica, la convicción de que la destrucción jamás será absoluta porque la vida siempre encontrará el modo de resurgir. Finalmente, la revolución de Cáncer es un acto de reconciliación con la propia naturaleza humana. No busca que el ser humano renuncie a su sensibilidad, sino que la celebre como el tesoro más grande que posee. Esta revolución no levanta espadas ni derriba reinos exteriores, sino que abre puertas interiores hacia un poder más profundo que cualquier corona, el poder de sentir, de recordar, de pertenecer, de proteger y de sanar. En esa esencia reside lo épico de su causa, porque es en lo aparentemente frágil donde se oculta la fuerza más indestructible, y es en lo silencioso donde se escribe la historia que ninguna fuerza del tiempo podrá borrar.
La revolución de Cáncer es también un llamado a reconciliarse con la energía de la vulnerabilidad como un estado de apertura hacia lo divino. Allí donde el mundo intenta endurecer al ser humano para que sobreviva, Cáncer revela que la suavidad es una forma de grandeza porque permite recibir y dar sin reservas. Esta revolución convierte la piel en un templo sensible, capaz de registrar las mareas invisibles que recorren el universo, y demuestra que el verdadero poder no está en blindarse contra la vida, sino en dejar que fluya a través de uno mismo. Su fuerza se despliega en la capacidad de sentir lo que otros niegan, en la valentía de sostener las emociones que la mayoría evita, y en la sabiduría de transformar cada estremecimiento del alma en alimento espiritual. El signo se convierte en guardián de los espacios invisibles donde se gesta lo eterno. La revolución de Cáncer rescata el valor del vientre, del útero cósmico, de toda matriz que da origen a lo nuevo. Es una revolución que honra lo oculto, lo que aún no ha nacido, lo que está en proceso de formación. Su enseñanza es que lo invisible es más poderoso que lo ya manifestado, porque allí reside el germen de todo futuro. Así, Cáncer se erige como protector de los sueños aún no realizados, de los proyectos que están en gestación, de las semillas que esperan pacientemente bajo la tierra para brotar en el momento justo. Su revolución es la defensa de lo latente, de lo que aún no se ve, pero que ya existe en potencia. También es una revolución de reconciliación con la naturaleza cíclica de la vida. Mientras otros buscan un progreso lineal y constante, Cáncer recuerda que el universo se mueve en círculos, que todo retorno tiene un sentido, que las fases de oscuridad no son retrocesos sino preparaciones para un nuevo resplandor. Esta visión cíclica rompe con la tiranía de la productividad continua y reivindica la importancia del descanso, de la pausa, de la retirada. En esta revolución, el retroceder no es debilidad, es estrategia, el detenerse no es fracaso, es sabiduría, el silencio no es vacío, es plenitud que aguarda su hora. En el corazón de su revolución también se halla la defensa del linaje invisible, no solo familiar, sino espiritual. Cáncer enseña que cada ser humano es heredero de un río de vidas que lo antecedieron, que cada gesto de amor o de dolor en el pasado ha contribuido a la existencia del presente. Su revolución es el reconocimiento de que nadie camina solo, de que detrás de cada individuo hay generaciones enteras que lo empujan hacia adelante. Honrar ese linaje no es quedarse anclado en lo antiguo, sino integrarlo como fuerza que fortalece y protege. En este aspecto, su revolución es profundamente épica porque trasciende la individualidad y coloca a cada ser humano en el gran escenario de la continuidad cósmica. Otro aspecto que se revela en la revolución de Cáncer es la defensa de lo sagrado en lo cotidiano. En cada gesto pequeño, en cada cuidado, en cada acto de ternura, este signo demuestra que lo simple es también trascendental. Su revolución enseña que no hay distinción entre lo grandioso y lo humilde cuando ambos se realizan con entrega y amor. Así, cocinar, escuchar, abrazar, sostener o cuidar se convierten en actos revolucionarios que desafían la frialdad del mundo. La épica canceriana se expresa en transformar lo aparentemente banal en algo eterno, recordando que es en lo cotidiano donde se sostiene la historia. Esta revolución también propone una nueva forma de resistencia frente al dolor colectivo. Cáncer sabe que cuando el mundo hiere, la respuesta más profunda no es la venganza ni la huida, sino la creación de un espacio de refugio donde la vida pueda volver a florecer. Por eso su revolución es constructora, no destructora. Allí donde otros signos levantan espadas, Cáncer levanta hogares. Allí donde otros derriban muros, él construye abrigo. Esta manera de resistir no es menos poderosa, sino más duradera, porque mientras la destrucción pasa, lo que protege permanece. En su dimensión más elevada, la revolución de Cáncer es la revolución de la compasión. Una compasión que no es lástima, sino fuerza que reconoce al otro como parte de sí mismo. Es la conciencia de que cada herida ajena resuena en uno mismo y que cada acto de cuidado hacia otro es, en última instancia, un acto de cuidado hacia la propia alma. Esta compasión no debilita, engrandece. No esclaviza, libera. No se limita a lo humano, sino que se extiende a todo lo vivo, desde una criatura frágil hasta la totalidad de la Tierra. En esa amplitud, la revolución canceriana se convierte en un himno a la unidad de todo lo existente. Cáncer también desafía la noción de que la grandeza se encuentra en la independencia absoluta. Su revolución revela que el verdadero poder no está en no necesitar a nadie, sino en reconocer la fuerza que surge de los vínculos. Su épica consiste en demostrar que la interdependencia es un destino sagrado, que ningún ser fue creado para caminar aislado, que la unión es lo que garantiza la supervivencia de lo esencial.
La revolución canceriana se convierte en el estandarte de la conexión, de los lazos que no se rompen aunque cambien las formas, de la red invisible que sostiene a todos en el mismo tejido vital. En última instancia, esta revolución enseña que el alma humana es como la luna, a veces brilla con plenitud, otras veces parece oscura, pero nunca deja de estar allí. Su revolución es la certeza de que incluso en las fases más sombrías hay una luz latente esperando renacer. Es un movimiento que no se detiene porque está inscrito en la naturaleza misma de la existencia, una corriente eterna que fluye desde el inicio de los tiempos. Allí donde haya memoria, habrá revolución, allí donde haya ternura, habrá victoria, allí donde alguien sostenga a otro con amor, la revolución de Cáncer seguirá escribiendo su épica silenciosa y luminosa. La revolución de Cáncer se expande también hacia el terreno de la memoria como fuerza creadora. En su esencia, este signo guarda la capacidad de recordar no solo lo vivido en la biografía personal, sino lo experimentado por la humanidad a lo largo de las edades. Sus aguas son archivos donde se conservan las huellas de la emoción universal, y su revolución consiste en devolver esas memorias como guía y advertencia. Cáncer sabe que nada de lo que se ha sentido alguna vez se pierde, que cada lágrima y cada risa quedan inscritas en la corriente de lo eterno, y por eso su fuerza es la de un guardián de lo ancestral. Allí donde otros olvidan para avanzar, Cáncer recuerda para sostener, y en esa diferencia se encuentra su poder silencioso. La revolución canceriana es también la defensa del derecho a sentir sin censura. En un mundo que premia la dureza y el control, este signo rompe los muros de la represión y proclama que las emociones no son un estorbo, sino la brújula más certera para orientarse en el misterio de la existencia. La sensibilidad, tantas veces ridiculizada o percibida como debilidad, en Cáncer se convierte en un estandarte de grandeza, en la prueba de que lo más fuerte no es lo que resiste sin inmutarse, sino lo que se atreve a temblar y aún así permanece en pie. Esa revolución emocional no es un gesto privado, sino un acto colectivo que cambia la forma en que la humanidad entiende su propia naturaleza. En el núcleo de su impulso transformador se halla también la reivindicación del misterio del agua. Así como el fuego inspira epopeyas de conquista, el agua guarda epopeyas de profundidad, porque se desliza, se adapta, penetra y envuelve todo lo que toca. Cáncer encarna la revolución de la corriente que nunca se detiene, que se filtra en la piedra más dura y la moldea sin violencia, demostrando que la perseverancia suave es capaz de transformar lo imposible. El agua no necesita imponerse con gritos, su poder está en la constancia, en la paciencia, en el fluir que nunca cesa. La revolución de Cáncer enseña que la vida no se sostiene por la fuerza del dominio, sino por la fidelidad a lo que fluye y se renueva. También hay en su revolución un llamado a la sanación profunda, no solo del individuo sino del tejido colectivo. Cáncer es el signo que carga con las heridas heredadas, con los silencios no resueltos, con las fracturas familiares y sociales que quedan ocultas bajo capas de tiempo. Su revolución consiste en sacarlas a la luz para curarlas, aunque duela, aunque incomode. No hay futuro luminoso sin reconciliación con las sombras del pasado, y Cáncer lo sabe. Su misión épica es transmutar el dolor de generaciones en un manantial de fuerza y de unión, como un alquimista que transforma cicatrices en símbolos de resiliencia. En la revolución canceriana se encuentra también la defensa de lo femenino en su sentido más amplio y sagrado. No se limita a lo biológico, sino a toda energía que nutre, protege, gesta y sostiene. En un mundo muchas veces dominado por lo áspero y lo agresivo, Cáncer levanta el estandarte de lo suave y lo receptivo como fuente de poder cósmico. Su revolución devuelve el honor a la ternura, al abrazo, al gesto que acoge, revelando que sin esos pilares invisibles ninguna civilización se sostiene. Su épica no está en la conquista de tierras, sino en la conquista de corazones, en la capacidad de unir donde otros dividen, en la certeza de que lo maternal, entendido como protección universal, es un principio eterno que no puede ser sometido ni extinguido. La revolución de Cáncer es también una revolución de la pertenencia. En ella, todo ser tiene un lugar, todo viajero un hogar al cual regresar, todo exiliado una memoria que lo cobija. Este signo destruye la ilusión de la soledad absoluta y afirma que incluso en la distancia más vasta, existe un vínculo invisible que conecta con un refugio interior. En su esencia, proclama que cada alma es al mismo tiempo casa y huésped, raíz y ala, y que la verdadera revolución consiste en aprender a habitarse a uno mismo para después poder habitar el mundo en paz. En su aspecto más trascendente, la revolución de Cáncer enseña a reconciliarse con el tiempo. El pasado no es prisión, es enseñanza, el presente no es carga, es ofrenda, el futuro no es amenaza, es promesa.
Esta visión rompe con la ansiedad de lo inmediato y devuelve la confianza en los ritmos naturales del destino. El tiempo no es enemigo, sino aliado, y quien comprende este secreto puede caminar con paciencia sin perder jamás la fe. Allí reside una de las grandezas más épicas de este signo, su capacidad de esperar, de sostener, de confiar en que incluso las mareas más turbulentas terminan devolviendo calma. Así, la revolución de Cáncer no es ruidosa ni estridente, pero es imparable. Su poder no está en la tormenta, sino en la lluvia constante que fecunda la tierra. No conquista mediante el choque, sino mediante la permanencia. No levanta banderas de guerra, sino antorchas de cuidado. Y, sin embargo, es una de las revoluciones más profundas de todas, porque mientras otras destruyen para edificar, la de Cáncer edifica para que nada se destruya. Su legado es eterno, porque donde haya alguien que ame, que recuerde, que cuide y que resista desde el corazón, allí estará encendida la llama de su épica luminosa.